Aún en el banquillo de los acusados es siempre interesante oír hablar de uno mismo en la voz de otros. Durante los alegatos del procurador y del abogado puedo decir que se habló mucho de mí y quizá más de mí como individuo que de mi crimen. ¿Eran muy diferentes, por otra parte, esos alegatos? El abogado levantaba los brazos y aceptaba mi culpabilidad, pero no excusas. Una cosa, no obstante, me molestaba vagamente. Pese a mis preocupaciones, estaba a veces tentado a intervenir y el abogado me decía entonces: «Cállese, conviene más para la defensa». En cierto modo, parecían tratar el asunto prescindiendo de mí. Todo se desarrollaba sin mi intervención. Mi suerte se decidía sin pedirme mi opinión. De vez en cuando sentía deseos de interrumpir a todos y decir: «Pero, al fin y al cabo, ¿quién es el acusado? Es importante ser el acusado, y yo tengo algo que decir». Pero pensándolo bien, no tenía nada que decir. Por otra parte, debo reconocer que el interés que uno encuentra en atraer la atención de la gente no dura mucho. Por ejemplo, el alegato del procurador me cansó muy pronto. Fueron solo algunos fragmentos, gestos o ciertas diatribas, pero separadas del conjunto, que me sorprendieron o despertaron mi interés. Si comprendí bien, la esencia de su pensamiento era que yo había premeditado el crimen. Por lo menos, trató de demostrarlo. Como él mismo decía: «Lo probaré, señores, y lo probaré doblemente, bajo la deslumbrante claridad de los hechos, en primer término, y en segunda, en la oscura iluminación que me proporcionará la psicología de esta alma criminal». Resumió los hechos a partir de la muerte de mi mamá. Recordó mi insensibilidad, mi ignorancia sobre la edad de mamá, el baño del día siguiente con una mujer, el cine, Fernandel y, por fin, la vuelta a casa con María. Necesité tiempo para comprenderlo en ese momento porque decía «su amante», y para mí era solo María. Después se refirió a la historia de Raymond. Me pareció que su manera de ver los hechos no carecía de claridad. Lo que decía era plausible. De acuerdo con Raymond, yo había escrito la carta que debía traer al amante y entregarla a los malos tratos de un hombre de dudosa moralidad. Yo había provocado en la playa a los adversarios de Raymond. Este había resultado herido. Yo le había pedido el revólver. Había vuelto solo para utilizarlo. Había abatido al árabe, tal como lo tenía proyectado. Había disparado una vez. Había esperado. Y para estar seguro de que el trabajo estaba bien hecho, había disparado aún 4 balas más, serenamente, con el blanco asegurado, de una manera, en cierto modo, premeditada. «Y bien, señores», dijo el abogado general, «acabo de reconstruir delante de ustedes el hilo de acontecimientos que condujo a este hombre a matar con pleno conocimiento de causa. Insisto en esto», dijo, «pues no se trata de un asesinato común, de un acto irreflexivo que ustedes podrían considerar atenuado por las circunstancias. Este hombre, señores, este hombre es inteligente. Ustedes lo escucharon, ¿no es cierto? Sabe contestar, conoce el valor de las palabras, y no es posible decir que actuó sin darse cuenta de lo que hacía». Yo escuchaba y oía que se me juzgaba inteligente, pero no comprendía bien cómo las cualidades de un hombre común podían convertirse en cargos aplastantes contra un culpable. Por lo menos, era esto lo que me llamaba la atención, y no escuché más al procurador hasta el momento en que lo oí decir: «¿Acaso demostró por lo menos arrepentimiento? Jamás, señores. Ni una sola vez en el curso de la instrucción este hombre pareció conmovido por su abominable crimen». En ese momento se volvió hacia mí, me señaló con el dedo
y continuó abrumándome sin que pudiera comprender bien por qué. Sin duda no podía dejar de reconocer que tenía razón. No lamentaba mucho mi acto, pero tanto furor me asombraba. Hubiese querido tratar de explicarle cordialmente, casi con cariño, que nunca había podido sentir verdadero pesar por alguna cosa. Estaba absorto siempre por lo que iba a suceder, por hoy o por mañana. Pero, naturalmente, en la posición en la que estaba, yo podía hablar a nadie en ese tono. No tenía derecho a demostrarme afectuoso, ni de tener buena voluntad. Y traté de escuchar otra vez porque el procurador se puso a hablar de mi alma. Decía que se había acercado a ella y que no había encontrado nada, señores del jurado. Decía que, en realidad, yo no tenía alma en absoluto y que no me era accesible ni lo humano, ni uno solo de los principios morales que custodian el corazón de los hombres. Sin duda, agregó, no podríamos reprochárselo. No podemos quejarnos de que le falte aquello que no es capaz de adquirir. Pero cuando se trata de este tribunal, la virtud eternamente negativa de la tolerancia debe convertirse en la menos fácil pero más elevada de la justicia. Sobre todo cuando el corazón vacío, tal como se descubre en este hombre, se transforma en un abismo en el que la sociedad puede sucumbir. Habló entonces de mi actitud hacia mamá. Repitió lo que había dicho en las audiencias anteriores, pero se detuvo mucho más tiempo sobre este hecho que sobre el mismo crimen. Tan largo fue su alegato que finalmente no sentí más que el calor de la mañana. Por lo menos hasta el momento en que el abogado general se detuvo y, después de un momento de silencio, volvió a comenzar con voz muy baja y penetrante. Este mismo tribunal, señores, va a juzgar mañana el más abominable de los crímenes, el asesinato del padre. Según él, la imaginación retrocedía ante este atroz atentado. Osaba esperar que la justicia de los hombres castigaría sin reticencias. Pero no temía decirlo. El horror que le inspiraba este crimen era superado con creces frente al que sentía delante de mi insensibilidad. Según él, un hombre que mataba moralmente a su madre se sustraía de la sociedad de los hombres por el mismo título que el que levantaba la mano asesina sobre el autor de sus días. En todos los casos, el primero preparaba los actos del segundo y, en cierto modo, los anunciaba y los legitimaba. Estoy convencido, señores, agregó alzando la voz, de que no encontrarán ustedes demasiado audaz mi pensamiento si digo que el hombre que está sentado en este banco es también el culpable de la muerte que este tribunal deberá juzgar mañana. Debe ser castigado en consecuencia. Aquel procurador se secó el rostro brillante de sudor. Dijo, en fin, que su deber era penoso, pero que lo cumpliría firmemente. Declaró que yo no tenía nada que hacer en una sociedad cuyas reglas más esenciales desconocía y que no podía recurrir al corazón humano pues que ignoraba sus reacciones elementales. Les pido la cabeza de este hombre, dijo, y se las pido con el corazón tranquilo, pues si en el curso de mi ya larga carrera me tocó reclamar penas capitales, nunca tanto como hoy siento este penoso deber compensado, equilibrado e iluminado por la conciencia de un imperioso y sagrado mandamiento y por el horror que siento ante el rostro de un hombre en el que no leo más que monstruosidades. Cuando el procurador volvió a sentarse hubo un momento de silencio bastante largo. Yo me sentí aturdido por el calor y el asombro. El presidente tosió un poco y con voz muy baja me preguntó si no tenía nada que agregar. Me levanté y como tenía deseos de hablar, dije, un poco al azar, que no había tenido intención de matar al árabe.
El presidente contestó que era una afirmación, que hasta aquí no había comprendido bien mi sistema de defensa y que, antes de oír a mi abogado, lo complacería que precisara los motivos que habían inspirado mi acto. Mezclando un poco las palabras y dándome cuenta del ridículo que estaba haciendo, dije rápidamente que había sido causa del sol. En la sala hubo risas. El abogado se encogió de hombros e inmediatamente después le concedieron la palabra. Pero declaró que era tarde, que tenía para varias horas y que pedía la suspensión de la audiencia hasta la tarde. El tribunal consintió. Por la tarde, los grandes ventiladores seguían agitando la espesa atmósfera de la sala y los pequeños abanicos multicolores de los jurados se movían todos en la misma dirección. Me pareció que el alegato del abogado no terminaría jamás. Sin embargo, en un momento dado, escuché que decía: «Es cierto que yo maté». Luego continué en el mismo tono diciendo «yo» cada vez que hablaba de mí. Yo estaba muy asombrado. Me incliné hacia un guardia y le pregunté por qué. Me dijo que me callara y después de un momento agregó: «Todos los abogados hacen eso». Pensé que era apartarme un poco más del asunto, reducirme a cero y, en cierto sentido, sustituirme. Pero creo que para ese momento ya estaba muy lejos de la sala de audiencias. Por otra parte, el abogado me pareció ridículo. Alegó muy rápidamente la provocación y luego también habló de mi alma, pero me pareció que tenía mucho menos talento que el procurador. «También yo», dijo, «me acerqué a esta alma, pero, al contrario del eminente representante del Ministerio Público, encontré algo, y puedo decir que leí en ella como en un libro abierto». Había leído que yo era un hombre honrado, trabajador asiduo, incansable, fiel a la casa que me empleaba, querido por todos y compasivo con las desgracias ajenas. Para él yo era un hijo modelo que había sostenido a su madre tanto tiempo como había podido. Finalmente, había esperado que una casa de retiro daría a la anciana las comodidades que mis medios no me permitían procurarle. «Me asombra, señores», agregó, «que se haya hecho tanto ruido alrededor del asilo. Pues, en fin, si fuera necesario dar una prueba de la utilidad y de la grandeza de estas instituciones, habría que decir que es el Estado mismo quien las subvenciona». Pero no habló del encierro y me pareció que faltaba eso en su alegato. Como consecuencia de todas estas largas frases, de todos estos días y horas interminables durante los cuales se había ablandado mi alma, tuve la impresión de que todo se volvía un agua incolora en la que solo encontraba el vértigo. Al final, solo recuerdo que desde la calle y a través de las salas y de los estrados, mientras el abogado seguía hablando, oí sonar la corneta de un vendedor de helados. Fui asaltado por los recuerdos de una vida que ya no me pertenecía más, pero en la que había encontrado las más pobres y las más firmes de mis alegrías, los olores de verano, el barrio que amaba, un cierto cielo de la tarde, la risa y los vestidos de María. Me subió entonces a la garganta toda la inutilidad de lo que estaba haciendo en ese lugar, y no tuve sino una urgencia, que terminaran cuanto antes para poder volver a mi celda a dormir. Apenas oí cómo mi abogado levantaba la voz para concluir que los jurados no querrían enviar a la muerte a un trabajador honrado, perdido por un minuto de extravío, y aducir las circunstancias atenuantes de un crimen cuyo castigo más seguro era el remordimiento eterno que arrastraba ya. El tribunal suspendió la audiencia y el abogado se dejó caer en la silla con aspecto agotado, pero sus colegas se acercaron a él para estrecharle la mano. Oí decir: «¡Magnífico, querido amigo!». Uno de ellos hasta pidió mi aprobación. «¿No es cierto?», me dijo. Asentí, pero el cumplido no era sincero porque estaba demasiado cansado.
Afuera comenzaba a morir el día y el calor era menos intenso. Por ciertos ruidos de la calle que llegaban a mí, adivinaba la suavidad de la tarde. Estábamos todos allí esperando, y lo que esperábamos juntos en realidad solo me concernía a mí. Volví a mirar la sala. Todo estaba como en el primer día. Encontré la mirada del periodista, de la chaqueta gris y de la mujer autómata. Eso me hizo pensar que durante todo el proceso no había buscado a María con la mirada. No la había olvidado, pero tenía demasiado que hacer. La vi entre Celeste y Raymond. Me hizo un pequeño ademán como si dijera, «¡Por fin!», y vi sonreír su rostro un poco ansioso. Pero sentía cerrado el corazón y ni siquiera pude responder a su sonrisa. El tribunal volvió. Rápidamente leyeron una serie de preguntas a los jurados. Oí, culpable de muerte, provocación, circunstancias atenuantes. Los jurados salieron y fui llevado a la pequeña habitación en la que ya había esperado. El abogado vino a reunirse conmigo. Estaba muy voluble y me habló con más confianza y cordialidad que nunca. Creía que todo iría bien y que saldría con algunos años de prisión o de trabajos forzados. Le pregunté si había perspectivas de anulación de sentencia en caso de fallo desfavorable. Me dijo que no. Su táctica había sido no proponer conclusiones para no indisponer al jurado. Me explicó que no se revocaba un fallo como este por nada. Me pareció evidente y admití sus razones. Si se consideraba el asunto fríamente, era perfectamente lógico. En caso contrario, habría demasiado papeleo inútil. De todos modos, me dijo el abogado, queda la apelación, pero estoy seguro de que el fallo será favorable. Esperamos demasiado tiempo, creo que cerca de 3/4 de hora. Finalmente, sonó un repiqueteo. El abogado me dejó, diciendo, el presidente del jurado va a leer las respuestas. Solo lo llamarán cuando pronuncie el fallo. Se oyó golpear las puertas. La gente corría por las escaleras y yo no sabía si estaban próximas o lejanas. Luego oí una voz sorda que leía algo en la sala. Cuando volvió a sonar el repiqueteo, las puertas del lugar de los acusados se abrió y el silencio de la sala llegó hacia mí. Sentí una singular sensación ante aquel silencio al comprobar que el joven periodista había apartado la mirada. No miré en dirección a María. No tuve tiempo porque el presidente me dijo de una manera rara que como veredicto, en nombre del pueblo francés se me cortaría la cabeza en una plaza pública. Me pareció reconocer entonces el sentimiento que leía en todos los rostros. Creo que era algo parecido a la compasión. Los guardias se mostraban muy suaves conmigo. El abogado me tomó la mano. Yo no pensaba en nada. El presidente me preguntó si no tenía nada que agregar. Reflexioné. Dije, no. Entonces me llevaron.